Hermanos y amigos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro devocional. Mi deseo es que ustedes sigan avanzando espiritualmente todos los días a través de nuestro tiempo juntos aquí en este medio. El tema de hoy, hermanos, se llama una imagen de Cristo. Una imagen de Cristo. Yo les he dicho varias veces en los mensajes aquí en la iglesia que el tema de la Biblia es Jesucristo. Pero tal vez ustedes se preguntan, ¿cómo puede ser así, hermano? Porque ni observamos mencionado el nombre de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y es cierto, no vemos mencionado el nombre de Cristo en el Antiguo Testamento. Sin embargo, el Señor utiliza símbolos o imágenes para representar la presencia y el ministerio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a veces en la Biblia el Señor habla de manera bien franca y clara. En otros momentos, Dios habla de una manera sutil. Es necesario, hermanos, que nosotros investiguemos la Biblia en su totalidad para observar la totalidad de su mensaje. Estoy ahorita en el libro de Números, hermanos, capítulo 21, Números 21. El país, o sea, la nación de Israel, estaba pasando por el desierto, no tenían destino fijo por varias razones, ¿verdad? Marchaban hacia la tierra prometida, pero por su pecado tenían que pasar como 40 años en el desierto antes de llegar, ¿verdad? La gente se alimentaba del maná que el Señor había mandado. Ustedes ya están familiarizados con la historia, me imagino, ¿verdad? El maná que Dios les regaló a los israelitas en el desierto para que tuvieran comida. Todos los días lo tenían que recoger. Pero la gente empezó a quejarse pensando en la comida rica que habían disfrutado en Egipto. Quejándose. Hermanos, cuando nosotros nos quejamos de las bendiciones del Señor, el Señor, ¿verdad?, se pone enojado. Eso es lo que pasó cuando la nación de Israel empezó a quejarse ante Moisés, porque Moisés realmente había dirigido el éxito, aunque estuviera haciendo la obra del Señor. Entonces, después de una queja, el Señor hizo algo bien fuerte en contra de la nación de Israel. Yo les voy a leer un pasaje en Números, capítulo 21, empezando con el versículo 5 hasta el 9. Y luego algunos comentarios para que ustedes realmente observen la existencia de Cristo en el Antiguo Testamento. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, se refiere al maná. Jehová envió entre el pueblo, serpientes ardientes que mordían, ¿verdad? Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Cuando pecamos contra el Señor, a veces hay consecuencias desastrosas e inmediatas. Es lo que estamos observando acá. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo. Versículo 8. Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. En otras palabras, el Señor dijo a Moisés que él fundiera una figura de una serpiente de bronce, levantando la imagen de la serpiente sobre un asta, ¿verdad? Levantando la serpiente. ¿Qué pasó cuando la gente se fijaba en la serpiente levantada? El versículo 9 dice así. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, hermanos, la pregunta es ¿qué?
La pregunta es, ¿qué tiene que ver con Cristo? Vamos a ver. En primer lugar, observamos que la plegaria de Moisés en el versículo 7. Cuando observamos a una persona en una condición espiritual mala, debemos orar por tal persona, ¿verdad? Y Moisés lo hizo. En el versículo 8 observamos la promesa del Señor, ¿verdad? El Señor iba a perdonar a cualquier persona, ¿verdad? Mordida por una serpiente ardiente, prometiendo que tal persona, al fijarse en la serpiente fundida sobre el asta, iba a vivir. Tenían que levantar los ojos y fijarse en la serpiente por fe, creyendo en las promesas del Señor. Nadie que se fijaba en la imagen de la serpiente levantada iba a morir. Una imagen de Cristo. En el desierto, Moisés levantó, ¿verdad? O alzó, digamos, la imagen de la serpiente. Y cuando las personas se fijaban en la serpiente, dirían, Jesucristo fue levantado sobre un asta, la cruz, ¿verdad? Y todos los que depositamos su fe en Él, también vivimos eternamente, recibimos vida eterna cuando le pedimos a Cristo que nos perdone. Es un acto de obediencia y también de fe, ¿verdad? Entonces es exactamente lo que la serpiente representa, ¿verdad? Representa a Cristo levantado. Las personas por la fe se fijaban en la serpiente y vivían. Las personas que se fijan en el Cristo crucificado, resucitado y ascendido, también viven, ¿verdad? Viven eternamente. La serpiente representa entonces una imagen de Cristo. Y Cristo realmente en el Nuevo Testamento también habló de ese mismo tema. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre, Jesucristo también iba a ser levantado, ¿verdad? La serpiente entonces es una imagen, un precursor, digamos, de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia tiene otras imágenes así en el Antiguo Testamento también. Aquí el Señor habla de manera muy sutil. Es por esa razón, hermanos, que es necesario que escudriñemos con detenimiento, ¿verdad?, el texto del Antiguo Testamento para que no perdamos los mensajes que el Señor nos está comunicando, ¿verdad? Entonces, el versículo 9 otra vez dice, Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, Moisés presentó al Señor su plegaria, el Señor prometió, ¿verdad?, perdón de sus ofensas en el versículo 8, en el versículo 9, el Señor mandó su provisión. Una plegaria, promesa y provisión. Son tres cosas que van de la mano en esta historia. Pero el punto principal, hermanos, es que la serpiente elevada sobre el asta es una imagen de Jesucristo levantado sobre la cruz del Calvario, unos 3,000 años después. El Antiguo Testamento está lleno de imágenes de Cristo, de profecías de Cristo. Entonces, hermanos, yo les voy a decir algo, honestamente, no es posible que entendamos el Nuevo Testamento si no entendemos primero el Antiguo. No abandonen, no ignoren el Antiguo Testamento, porque es de suma importancia para nosotros. Luego una pregunta. La gente en el desierto, al fijarse en la serpiente levantada, vivían. Todos los de este mundo que se fijan en el Cristo levantado, crucificado, también viven espiritualmente. Entonces, ustedes se han fijado en el Cristo verdadero, no en la imagen mencionada en el Antiguo Testamento, sino en el Cristo de que leemos en las páginas del Nuevo Testamento. Ustedes saben que sus pecados son perdonados. Ustedes han ejercido la fe que los hijos de Moisés, de Israel, ejercían al fijarse en la serpiente, creyendo la promesa del Señor que iban a vivir.
Porque cuando nos fijamos en el Cristo levantado, el Cristo crucificado, nosotros también vivimos. Entonces, dos cosas en paralela realmente que representan el mismo fenómeno. El Señor había provisto un Salvador para los israelitas en el desierto, pero solo resultaba en una vida como carnal, una vida biológica, digamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ahorita, cuando nos fijamos, cuando levantamos los ojos, fijamos los ojos en la cruz del Calvario, y el Cristo, sobre la cruz del Calvario, nosotros también vivimos. Es necesario que ustedes entiendan la simbología que el Señor está utilizando en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es una maravilla, ¿verdad? ¿Qué resultó en la salvación de los israelitas en el desierto y nosotros hoy en el mundo moderno? Número uno, la provisión de Dios. La provisión de Dios. Dios había provisto un Salvador, entre comillas, para los judíos en el desierto. El Señor ya ha provisto un Salvador para nosotros aquí en el mundo moderno. Es una maravilla, hermanos, ¿verdad? Si ustedes realmente no estudiaran con detenimiento el Nuevo Testamento, ustedes habrían perdido, ¿verdad?, esta gran profecía, esta gran historia, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Señor, gracias por haber provisto un Salvador, Señor. Dándonos a nosotros el conocimiento de Cristo. También, Señor, tú nos has dado la capacidad de entender el mensaje, ejerciendo la fe necesaria, invocando el nombre del Cristo levantado, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna también. Gracias, Señor, que tu palabra habla de manera bien clara y también, Señor, habla de manera bien como sutil, porque la sutileza causa que nosotros dediquemos más tiempo con el fin de entender, ¿verdad?, la verdad y el contenido y el contexto de tu palabra. Te pido, Señor, que todos pasemos tiempo en la palabra todos los días y que tú, Señor, nos concedas el entendimiento necesario, Señor, para que podamos seguir avanzando espiritualmente. Te pido, Señor, estas cosas en tu bendito nombre. Amén. Que hermanos, he terminado por hoy. Que el Señor los bendiga ricamente. Mañana nos vemos.